Aliyanchi mainaya wainakuna sipaskuna kunampun chay yachasunchis kaita iman kay runa nik kaymi runa kurkun imanikumi runa kurkun. ¿Qué será para ustedes runa kurkun? Muy bien, runa kurkun significa el cuerpo humano. Runa kurkun, el cuerpo humano. Entonces, nuestro propósito de aprendizaje de hoy día va a ser aprender las partes del cuerpo humano. Vamos a reconocer las partes del cuerpo humano. Empezamos rapidito. Cusa, cusa. ¿Cómo se dice cabeza? Cabeza se dice uma. ¿Cómo se dice? Uma. Cabello, cabello. ¿Cómo se dice? Chucha. Chucha. Muy bien. Siguiente, vamos acá. ¿Cómo se dice oreja? Oreja se dice ningri, o si no, también se dice ringri. Cusa, cusa. ¿Cómo se dice ojo? Ojo, ojo. Ojo se dice ñaui. ¿Cómo se dice? Ñaui. Muy bien. ¿Cómo se dice nariz? Nariz se dice nariz. Se dice senka. Muy bien. Vamos. ¿Cómo se dice boca? Boca se dice simi. ¿Cómo se dice? Simi. Muy bien. ¿Y cómo se dice cuello? A ver. Vamos aquí. Cuello se dice kunka. ¿Cómo se dice? Kunka. Muy bien. A este lado. ¿Cómo se dice mano? Todo es mano. Mano se dice, a ver, mano, se dice maki. Maki. Dedos, los dedos se dice ruka. ¿Cómo se dice? Ruka. Si quieres hablar en plural, dedos, rukaku. Rukakuna. Muy bien. A ver, ¿cómo se dice brazo? Brazo. Brazo se dice marca. Marca. ¿Ya? ¿Cómo se dice, profe? Codo. Codo se dice cucuchu. ¿Cómo se dice axilas? Axilas, ¿qué? ¿Cómo se dice? Se dice wayuaku. Wayuaku. Muy bien. Vamos aquí. ¿Cómo se dice pecho? Pecho, ¿cómo se dice? Pecho se dice, a ver, pecho se dice casco. Casco. A ver, ¿cómo se dice hombro? Hombro. Hombro se dice rigra. Muy bien, rigra. ¿Qué más nos falta? A ver. A ver, ¿cómo se dice lengua? Lengua se dice kayu. ¿Cómo se dice? A ver, diente. Diente se dice kiru. ¿Cómo se dice diente? Kiru. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se dice barriga? Barriga. Barriga se dice wixa. ¿Cómo se dice barriga? Wixa. Vamos aquí. ¿Cómo se dice pierna? Pierna. Pierna se dice chaca. ¿Cómo se dice? Chaca. Muy bien. ¿Cómo se dice rodilla? Rodilla se dice moco. Muy bien. ¿Cómo se dice canilla? Canilla, canilla. Canilla se dice chaki senka. Chaki senka. ¿Y cómo se dice pie? Pie se dice chaki. Chaki, cusa, cusa, chaki. Muy bien. Profe, ¿cómo se dice poto? Poto se dice siki. ¿Cómo se dice? Siki. Profe, espalda. ¿Cómo se dice espalda? ¿Ves? Espalda. Espalda se dice wasa. ¿Cómo se dice? Wasa. Muy bien. ¿Qué más te falta? A ver. ¿Cómo se dice tobillo? Tobillo, ¿cómo se dice? Tobillo se dice chaki wichu. Wichu, chaquihuichu. Muy bien. ¿Qué más nos falta? ¿Cómo se dice dedo de los pies?
pies se dice chaki ruka kuna. Chaki ruka kuna se dice de los pies. Profe, ¿cómo se dice entrepierna? Entrepierna se dice paka. ¿Cómo se dice? Paka. Muy bien. ¿Cómo se dice la planta de los pies? Planta de los pies se dice chaki pampa. Chaki pampa. Muy bien. ¿Qué más nos toca? A ver, algo más nos olvidamos. ¿Cómo se dice ombligo? Ombligo. Ombligo se dice pupu. Pupu. Profe, ¿cómo se dice corazón? Ah, corazón se dice, a ver, sonco. ¿Cómo se dice? Sonco. ¿Cuántas partes hemos aprendido? 30 partes del cuerpo humano hemos aprendido, ¿ya? A ver, rápido nomás. Una cabeza, chucha cabello, ni oreja, orini también oreja, cunca, cuello. A este lado, casco, pecho, rigra, hombro, callo, lengua, kiu, diente, huixa, barriga, chaca, pierna, moco, rodilla, chaquisenca, canilla, chaqui, pie. A este lado tenemos ñahui, ojo, senca, nariz, simi, boca, maki, mano, rukakuna, dedo de las manos, marca, brazo, cucuchu, codo, guayuacu, axilas, siki, poto, guasa, espalda, chaquihuichu, tobillo, y chakirukakuna significa dedo de los pies. Profe, uña, ¿cómo se dice? A ver, uña, uña, uñita, a ver, uña. Se dice sillo. Uña es sillo. Muy bien. Entonces, Huaynacuna, Sipascuna, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido el cuerpo humano. En sí, las partes del cuerpo humano que son fundamentales en nuestro idioma quechua.